Este es el problema 3.2. Y antes de empezar a resolver, bueno, primero el enunciado. Dice que tenemos un pulso de duración 1 segundo, ¿cierto? Y la salida es la que se muestra acá. Ya vemos la señal de entrada U de t y la señal de salida I de t. Lo que se pide calcular es qué es lo que pasa cuando como entrada aplicamos un coseno de 3t. ¿Cuál es la salida? Entonces, en primer lugar, vamos a analizar el enunciado. Dice que esto se hace con condiciones iniciales 0 y que el sistema es estable. ¿Cuál es la importancia de que el sistema sea estable? Bueno, para asegurar que existe estado estacionario, el sistema debe ser estable en primer lugar. Y además eso garantiza que en el estado estacionario las condiciones iniciales desaparecen. Noten que después, cuando se pide la salida al introducir el coseno de 3t, dice con condiciones iniciales arbitrarias. Y lo que pasa es que en el estado estacionario el efecto de las condiciones iniciales desaparece. Entonces, al saber que el sistema es estable, sabemos que hay el estado estacionario y por lo tanto no nos preocupamos de las condiciones iniciales. De hecho, fíjense que la transformada de Fourier es lo que se usa para calcular estado estacionario. Y si se fijan en sus formularios, en ningún lugar aparece las condiciones iniciales. Por ejemplo, en la fórmula de las derivadas de las transformadas, en la de Laplace sí sale la condición inicial. No así en la transformada de Fourier. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos dice que esto es un sistema LTI. Por lo tanto, nosotros sabemos que podemos calcular la salida, como... Entonces, si este sistema es LTI, tiene una respuesta impulso asociada. Una respuesta impulso asociada. Y cualquier salida I de t se puede calcular como h de t convolucionado con u de t. Eso es porque el sistema es lineal, ¿ok? Y bueno, aquí está la gracia de Fourier. Fourier nos permite calcular una salida cualquiera ante una entrada analizando en frecuencia. Y es que recuerden que si aplicamos la transformada de Fourier aquí, vamos a obtener que I de j omega, o sea, la transformada de Fourier de la salida, va a ser igual a, y la convolución en frecuencia es multiplicación, por lo tanto h de j omega, que es la transformada de Fourier de la respuesta impulso, por u de j omega. Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente encontrar esta respuesta impulso. La transformada de la respuesta impulso. Es lo que nos interesa. Y bueno, luego vemos cómo trabajamos, pero el primer paso es ese. Entonces, empezamos calculando las transformadas de Fourier de esta U, de esta I, y despejando la H, tenemos la transformada de la respuesta impulso. En primer lugar, vemos que esta señal tiene una transformada muy sencilla, porque aplicando directamente la definición, tenemos que integrar, sería la integral de 0 a 1, la función vale 1, entre el 0 y el 1, y luego tenemos que aplicar la exponencial. Y esto va a dar, voy a sacarle el signo menos, debería bajar esto, ¿cierto? Con signo menos, pero lo saco y doy vuelta estos dos términos. No voy a explicar mucho esto porque es una integral muy sencilla. Así que voy a pasar inmediatamente a... Esto acá es u de j omega. Entonces voy a pasar inmediatamente a
La transformada de Fourier de I de t. Bueno, esta claramente es un poco más complicada. Pero vamos paso a paso. Fíjense que claramente está todo trasladado. Entonces, está gritando que ocupemos la propiedad de traslación temporal, que sería esta de acá. ¿Sí? Pero aun cuando hagamos la traslación temporal, nos vamos a encontrar con una cosa un poco extraña, que va a ser t multiplicado por la exponencial de t. En este caso lo más sencillo es usar la derivada en frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Veamos esta que está acá, la propiedad 8. Entonces, si uso la propiedad 8, la idea es expresar la función en esta forma. Entonces, para hacer esto, la idea es que ustedes tengan el formulario a mano, ¿cierto? Yo lo tengo acá. Quiero expresar, entonces, primero voy a encontrar la transformada de Fourier de t e a la menos t mío de t, ¿cierto? Bueno, esto lo puedo hacer calculando. Entonces voy a expresar esto de la forma más conveniente. Si quiero expresarlo como sale en el formulario, entonces tengo que hacer unos pequeños ajustes nomás, que sería factorizar por esto para que me quede el término menos j, ¿cierto? Elevado a 1, y así se me van los menos j y me queda solamente el t, que es lo que tengo originalmente. Aquí me quedaría, perdón, esto es un 3. Aquí me quedaría e a la menos 3t mío de t. Listo. Entonces lo que sigue es usar ahora la propiedad. Y por la propiedad tenemos que esto va a ser igual a la transformada de Fourier de... Perdón, esto va a ser... Todavía no va a la transformada de Fourier. Esto va a ser igual a menos 1 partido en j por la transformada de Fourier de... Bueno, la idea de esto era que la transformada de esta parte va a ser simplemente... Oh, pero que soy pavo. Si es simplemente la derivada con respecto a omega de la transformada de Fourier de e a la menos 3t mío de t. Bueno, que un poquito desordenado, pero creo que se entiende. Así que, bueno, esta es muy sencilla de calcular. De hecho, deberían poder hacerlo y no voy a darle más vueltas. Y esto resulta ser 1 partido en lo que está acá, que es 3 más j omega. Si calculamos esa derivada, entonces me queda la menos 1 partido de lo que está abajo al cuadrado por regla de la cadena sube un omega. Y, perdón, sube un j, porque estoy derivando con respecto a omega. Y por lo tanto me queda menos j partido en 3 más j omega al cuadrado. Y finalmente me queda, esto se me va, el signo menos se me va, 1 partido en 3 más j omega al cuadrado. Ok, ya casi lo tengo. Faltaría solamente aplicar ahora la traslación. Si ya encontré la transformada de Fourier de esto, bueno, encontrar esa transformada de Fourier es muy sencillo. Porque si yo tengo una traslación temporal en t0, su transformada de Fourier es la transformada de Fourier de la señal sin desplazar por una exponencial imaginaria, como dice ahí. ¿Cierto? Entonces, la transformada de Fourier de I de t va a ser simplemente la transformada de Fourier de la señal sin desplazar por el desplazamiento.
que en este caso es 2. Y listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular h de j omega, que es el cociente entre u de j omega e i de j omega. Entonces, finalmente, h de j omega va a ser igual a i de j omega, se me fue da lo mismo, u de j omega, y esto va a ser, vamos a ver, de u de j omega sube el j omega, entonces me queda j omega arriba, del i me queda la exponencial arriba, y abajo tengo ¿está bien? Abajo tengo perdón, lo que está arriba en el u de j omega y por supuesto lo que está abajo en el i de j omega. Y ese sería el h de j omega, ¿sí? Entonces ahora, listo. Tenemos la transformada de Fourier de la respuesta impulso. Entonces, ¿qué hacemos? Una cosa válida a hacer sería calcular la transformada del coseno y multiplicarla y luego sacar la transformada inversa de i de t, pero claramente no es lo más conveniente. Y es que la transformada de la respuesta impulso incluye información muy importante con respecto a qué le hace el sistema a cada frecuencia. Entonces, lo que esto representa es que si es que me entra una señal de frecuencia omega, se va a amplificar según el módulo de h y se va a desplazar según la fase de h. ¿Qué quiere decir esto? Que si introducimos una señal, una frecuencia pura, entonces le voy a poner omega t y la metemos a este sistema LTI, lo que vamos a obtener a la salida, si esto tiene una transformada de su respuesta de impulso de h de j omega, va a ser la misma entrada, y esto en estado estacionario, por supuesto, pero amplificada por el módulo. Entonces, pero seguimos teniendo el mismo coseno, la misma frecuencia, esto es un omega, la misma frecuencia, pero además falta, ¿cierto?, desplazar la fase según el ángulo que tenga este h de j omega. Y esto es muy conveniente, porque en estado estacionario ya sabemos lo que le va a pasar a un seno o a un coseno. De hecho, la gracia de multiplicar esto es considerar simplemente todas las frecuencias y básicamente hacer esto mismo si separamos, por ejemplo, i en senos y cosenos. Entonces, calculemos. Lo que nos interesa en este caso es la salida de un coseno de frecuencia omega igual 3. Por lo tanto, lo que me interesa es calcular la magnitud de h cuando omega vale 3. Veamos qué resulta. Aquí tenemos la expresión de h de omega. La magnitud de j, bueno, recordemos que si tenemos números complejos, puedo calcular las magnitudes de los números de arriba, de las cantidades de arriba, multiplicarlas y dividir por las cantidades de abajo, ¿sí? Propiedades de números complejos. Entonces, la magnitud de j es 1. Entonces, esto no me aporta magnitud. De hecho, la magnitud de la exponencial imaginaria es 1 también, porque por definición está a una distancia del origen 1. Por lo tanto, querría solamente
el omega me aporta magnitud, que de hecho en este caso vale 3. Veamos qué vamos a tener abajo. Abajo vamos a tener dividiendo la magnitud de este número complejo acá. Si separamos la exponencial imaginaria en senos y cosenos, me va a quedar 1 menos, y bueno, omega vale 3, así que me va a quedar 1 menos coseno de 3 menos, bueno, después me va a quedar más, por el signo menos, más j seno de 3. Por lo tanto, si se fijan, la magnitud, que es parte imaginaria al cuadrado, la raíz de parte imaginaria al cuadrado más parte real al cuadrado, la parte real al cuadrado va a ser 1 menos el coseno de 3 al cuadrado, y la parte imaginaria va a ser seno de 3, por lo tanto va a ser el seno de 3 al cuadrado. ¿Bien? Y luego, esto acá, bueno, esto no es nada más que si reemplazo un j igual 3, va a ser un número imaginario apuntando con una parte real de 3, parte imaginaria de 3, y por lo tanto el ángulo sí o sí es pi cuartos. Ah, perdón, estoy calculando la magnitud. Me adelanté un poco. La magnitud va a ser simplemente la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado al cuadrado. Por lo tanto va a ser 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, esta explicación la voy a volver a hacer en un rato más. Y listo, tengo la magnitud. Podría simplificar un poco más. Esto abajo vale 18, por lo tanto esto es un sexto, y me queda un sexto. Y acá abajo, bueno, ustedes pueden hacer las simplificaciones, pero me debería quedar raíz de 2. Y me queda 1, porque me queda 1 más coseno al cuadrado más seno cuadrado es otro 1. Entonces me queda 2 menos 2 coseno de 3. Y aquí me quedaría 1 menos el coseno de 3. Y sería coseno de 3. Esto acá se puede hacer un manejo trigonométrico. Creo que sale un seno del ángulo medio. Pero da lo mismo, ¿sí? Con esto es suficiente. Esto lo meten en una calculadora y ya tienen un número. Eso es lo que importa. Entonces, si ahora queremos calcular el desfase que se va a generar en estado estacionario debido al sistema, y esa información ya dijimos que lo aporta la transformada de la respuesta impulso, entonces calculemos el ángulo. Evaluado en 3, por supuesto. Queremos saber cuánto desfasa el sistema a una señal de frecuencia 3. Entonces, vamos a ver, al igual que antes, vamos a aplicar las propiedades de los números complejos. Entonces, vamos ahora a sumar los ángulos de las cantidades de arriba y restar los ángulos de las cantidades de abajo, ¿sí? No me voy a dedicar a explicar las propiedades de los números complejos, pero recuerden que son súper importantes. Entonces, aquí tenemos un j. El j me aporta pi medios, ¿cierto? Que el j apunta hacia arriba, por lo tanto tiene un ángulo de pi medios. El omega tiene ángulo 0, así que no aportan nada. Y aquí nos queda la exponencial de e a la menos 6j. Y por definición, la exponencial e a la menos j teta tiene magnitud 1 y ángulo menos teta en este caso. En realidad, e a la j teta tiene ángulo teta. Por lo tanto, este ángulo es menos 6. También, de nuevo, propiedades de los números complejos, tienen que entenderlas, cómo se comporta la exponencial imaginaria, ¿cierto? Siempre magnitud 1 y su ángulo es lo que sea que acompañe al j. Y ahora, bueno, tenemos que calcular esto de acá. Entonces, el ángulo de esto de acá, ya lo habíamos separado de hecho lo había separado antes. Teníamos que 1 menos e a la menos j3.
este caso omega igual 3, ¿cierto? Va a ser igual a 1 menos el coseno de 3t, perdón, de 3, más el seno de 3. Y j, perdón. Nosotros sabemos que si estamos ubicados en... No sé si se ve acá abajo. Se ve justo. Ya. Si estamos ubicados en el cuadrante de la derecha, es decir, cuando la parte real del número complejo es positiva, el ángulo es simplemente... Voy a hacer el diagrama por acá. Entonces, si estoy acá, tengo un número complejo A más BJ. Si estoy en esta parte de acá, esto es Z, el ángulo de Z va a ser el arco tangente de la parte imaginaria partido en la parte real. Así de simple. Pero cuando la parte real es negativa, entonces aquí estoy con A mayor a 0, pero si la parte real es negativa, entonces tengo que dar la vuelta y por lo tanto es pi más arco tangente de B partido en A. Sería el ángulo de Z cuando A es negativo. Y bueno, en este caso tenemos la parte real positiva, por lo tanto no tenemos que preocuparnos mucho, pero es algo que definitivamente hay que tener presente. Así que el ángulo de esta cosa va a ser simplemente el arco tangente de la parte imaginaria partido de la parte real. Y como está abajo, tengo que restarlo, entonces me queda menos arco tangente de la parte imaginaria, que es seno de 3, partido en la parte real. Sería 1 menos coseno de 3. Y luego tenemos que considerar este último factor, que como había explicado bueno antes, ¿cierto? Tiene la misma parte imaginaria y la misma parte real, sus ángulos pi cuartos. Y como está al cuadrado, hay que considerar 2 veces su fase, por lo tanto hay que restar menos 2 por pi cuartos. Notar que estos pi medios, por lo tanto se me va. Se me anula con esto y me queda esta cantidad negativa. Si a alguien le molesta el negativo, como a mí, sabemos que podemos expresar el ángulo nomás como me la voy a bajar así nomás. Iba a poner pi más esta cantidad positiva, pero para qué enredar. Entonces queda esto finalmente. Y esa es la respuesta final. Bueno, la salida al final sería esto que está acá, ¿sí? Donde la magnitud está, es lo que acabamos de encontrar, que vale eso, y ese desfase es simplemente este número acá. Así que eso, espero se haya entendido, y el próximo sería el ejercicio 3.